Bienvenidos al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos con nuestros consejos para ayudaros a crear una empresa potente, una empresa que sepa entender su entorno, porque recordad que estamos en el tercer bloque temático, en los consejos 28 a 33, en los que estamos analizando el entorno. De hecho, ya con este consejo 33 que vamos a empezar ahora, terminamos ese bloque temático y en el fondo pues ya habríamos cursado ya un tercio de lo que es este MBA. Y este es un consejo importante, que se vincula al cambio, a que todo cambia, a la incertidumbre a la que estamos sometidos, ¿no? Y aquí voy a hacer algunas reflexiones que creo que son interesantes, algunas son un poco filosóficas, pero desde luego, a pesar de que al ser humano le cuesta el cambio, porque prefiere estar en su zona de confort, es evidente que todo cambia y tenemos que tenerlo presente, ¿no? De hecho, ya los presocráticos, Heráclito de Éfeso, ya decía el famoso Pantarrey, ¿no? El todo fluye, todo cambia. Incluso nos decía también que ningún hombre se baña nunca dos veces en el mismo río, ¿no? Por todo cómo va cambiando. De hecho, al final estar en estas situaciones de cambio, de incertidumbre, es lo que ha llamado también a hablar de la configuración de los entornos VUCA, ¿no? Un concepto que desarrolló la US Army War College, ¿no? y que en el fondo es un acrónimo que nos viene a decir que las cosas son volátiles, uncertainty, que no hay certeza, complexity, la complejidad, y ambiguity, ¿no? Todo es bastante ambiguo. Y eso es en el entorno en el que nos movemos. Lo que ocurre es que hemos estado rodeados de grandes tecnologías, de grandes desarrollos, grandes avances, y pensábamos casi ya que éramos inmortales, ¿no? Y en este sentido quiero traeros a colación, que ya he hablado alguna otra vez de este texto, de este documento, un libro de Antonio Muñoz Molina, que escribió pues durante lo que fue la crisis financiera, ¿no? Que hablaba de todo lo que era sólido y cómo con la crisis financiera casi todo lo que era sólido, casi todo lo que creíamos se había volatilizado, ¿no? Y ahora, pues eso ha vuelto a pasar. Y de hecho os traigo aquí en esta diapositiva un pequeño fragmento de ese texto, ¿no? Que decía que todo lo que era sólido se está nuevamente disolviendo en el aire. El mundo que imaginábamos firme y bien armado y hasta aburrido en la somnolencia de la prosperidad y del bienestar ha resultado tan fácil de desmoronar como un castillo de arena. ¿De acuerdo? Y es que efectivamente el coronavirus nos ha puesto una vez más esta vulnerabilidad humana de manifiesto. De hecho, nos hemos encontrado ante lo que se conoce un nuevo cisne negro, ¿no? El concepto de cisne negro, pues es un concepto de Nassim Taleb, que lo que nos viene a decir es que situaciones que parecían imposibles que sucedan y que trastocan totalmente nuestra existencia, pues pasan y hacen que las cosas no vuelvan a ser iguales, ¿no? Que cambian las cosas. Ejemplos recientes de cisnes negros, pues los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008, el propio Brexit, y ahora mismo probablemente el mayor cisne negro en un siglo sea el coronavirus, ¿no? Y es que en ese sentido, en relación con el tema de los cisnes negros, la verdad es que con todo este confinamiento a uno le está dando tiempo bastante a leer, y la verdad es que de las reflexiones que he ido leyendo, una de las que más me gustó fue la de un periodista que escribe en el ABC, que es Pedro García Cuartango, que escribió pues cuando llevábamos más o menos un mes del inicio del coronavirus, del confinamiento en España, escribió en el ABC una columna que se trataba "Seréis como dioses", ¿no? Y bueno, pues venía a decir que justo en el momento en el que el hombre acariciaba la ansiada inmortalidad, pues un virus se burla de todas nuestras certezas, ¿no? De hecho, os leo algunos párrafos de este texto que me parece francamente interesante. Dice: el miedo se expande, la economía se hunde, nuestro modo de vida se tambalea, el virus infecta tanto a los ricos como a los pobres. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace tan solo un mes? Ya ahora llevamos ya 2, pero hace tan solo un mes. Todo lo que nos está sucediendo es una lección de humildad que, junto a otras catástrofes como el cambio climático, pone en evidencia la fragilidad de la condición humana, efectivamente, la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra existencia. Y a continuación habla del pecado original, ¿no? Del Génesis. Dice: ya en el relato de la expulsión del paraíso del Génesis, la serpiente tienta a Eva con estas palabras: seréis como dioses.
Los autores de la Biblia conocían muy bien la naturaleza humana porque esa pretensión ha impregnado el progreso científico que nos ha permitido cruzar límites que hace pocos siglos hubieran sido increíbles, ¿no? Dice, por primera vez en los millones de años transcurridos desde la aparición de la vida sobre la Tierra, hoy disponemos de las capacidades técnicas para clonar seres humanos y pronto será posible ralentizar el envejecimiento mediante terapias biogenéticas. Y justo en el momento en el que el hombre acaricia la ansiada inmortalidad prometida por la serpiente, un virus desconocido se burla de todas nuestras certezas y nos coloca frente a la dolorosa conciencia de nuestros límites. Es un texto fantástico este de García Cuartango. Y dice, en el pasado la humanidad ya se había enfrentado a tremendas epidemias como la peste negra, el tifus, el cólera o la mal llamada gripe española, que diezmaron a la población y provocaron millones de muertos. Ese escenario parecía hoy imposible, como nos habían asegurado las autoridades sanitarias. Es decir, parecía imposible lo que hablábamos del cisne negro, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Sigue García Cuartango, dice, ¿cómo iba a pasarnos algo así en la sociedad de la inteligencia artificial, los trasplantes de órganos y la medicina preventiva? Pues bien, ya nos ha pasado, al igual que otras catástrofes asociadas a un desarrollismo sin medida que evidencian la supervivencia del hombre sobre el planeta, se enfrenta a serias amenazas. Que todo indica que existe una especie de maldición que pesa sobre el progreso económico y tecnológico, por la que cuanto más mejora nuestro nivel de vida y de conocimientos, somos más vulnerables a fenómenos absolutamente imprevisibles como el coronavirus. De hecho, sobre todo este tema de la inmortalidad, de cómo existe la teoría de la singularidad, el tema del transhumanismo, ya hemos hablado en el curso de organizaciones exponenciales y transformación digital que os recomiendo mirar, ¿no? Cómo hay esa tendencia a pensar que vamos a ser inmortales. Bueno, pues llega este coronavirus y nos da un tortazo en toda la cara, ¿no? Y luego Cuartango pues hace un par de comparaciones que me parecen maravillosas. Dice, a Ícaro se le fundió la cera de las alas por acercarse demasiado al sol. A nuestra sociedad postindustrial le surgen cisnes negros, habla también de los cisnes negros, dice, por utilizar la terminología de Nassim Taleb, que pone en evidencia que ni conocemos el futuro ni tenemos capacidad de controlar las consecuencias de nuestras decisiones. Somos seres arrojados al mundo, como diría Heidegger, dotados de una naturaleza precaria y contingente, y toda obra humana está sometida a la degradación irreversible del tiempo. Por ello deberíamos ser mucho más modestos sobre ese concepto llamado progreso, cuyos costes tendemos a ignorar. Termina García Cuartango, dice, nos hemos creído el engaño de la serpiente y hemos empezado a comportarnos como dioses cuando hemos alterado equilibrios ancestrales y explotado el medio ambiente sin ningún escrúpulo moral. Todo eso ya se está volviendo contra nosotros. Somos polvo y al polvo volveremos. O sea, me parece un artículo sinceramente magnífico en relación con todos estos cambios, con todos estos cisnes negros, sobre la soberbia humana, cómo debe cambiarse por humildad y cómo efectivamente todos estos cambios lo que nos están diciendo es que tenemos que hacer todo muchísimo más sostenible, ¿no? Que es un tema de los que hemos venido hablando en otros consejos sobre la sostenibilidad. Además de todo esto, además de todos estos cambios, lo que tenemos que tener efectivamente cuidado son con las posibles crisis internas que tenga nuestro emprendimiento. Es decir, están las grandes crisis, las grandes cisnes negros, pero ya que estamos en un MBA vinculado al tema del emprendimiento, también tenemos que ver con aquellas crisis que a lo mejor no se ven tanto y que no solo se refieren a crisis económicas o sanitarias, ¿no? Te puedes encontrar en un momento determinado ante crisis sectoriales, ¿no? Que además no tienen por qué coincidir con los ciclos de crisis nacionales o internacionales, ¿eh? Y no solo eso, no solo sectoriales, es que en un momento determinado puedes tener una crisis propia de tu propio negocio, ¿no? Pues un empleado que se te va a la competencia, o bueno, pues de repente, yo qué sé, hay un cambio en la demanda, ¿no? Por lo tanto, lo que tenéis que tener en cuenta también es que la palabra crisis viene del griego krinein, que significa separar, significa destruir, y de hecho no tiene por qué ser mala, puede ser el momento de separar lo bueno de lo malo. De ahí también viene la palabra crítica, ¿no? Que significa análisis al final, ¿no? Y ahí una vez más tenemos que tirar ya sea en el caso del todo cambia, todo lo que es la incertidumbre, o ya sean crisis propias de nuestra empresa, tenemos que tirar de la inteligencia que hemos venido hablando en otra serie de consejos, ¿no? Ya hablamos de inteligencia en el consejo 11 y de empatía en el 10, ¿no? Y en el sentido de, bueno, pues aquí me voy a centrar más sobre todo en la del consejo 11, ¿no? Esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de adaptarse al cambio, de gestionar la incertidumbre, ¿no? Porque al final nos vamos a convertir todos en gestores de incertidumbre. Y muy importante, cuando todo cambia, y a pesar de esas dificultades de salir de la zona de confort, hay un proverbio japonés que nos dice que seamos flexibles, que dice que el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Efectivamente, el bambú viene el viento, lo dobla,
y no pasa nada. Mientras que el roble, si el viento es muy fuerte, puede acabar rompiéndolo precisamente por esa rigidez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sed flexibles. Y por último, pues dos reflexiones que son muy de filosofía oriental, pero que creo que nos van a ayudar a entender dos cosas. Una es la de vivir el presente, y en eso ahí os recomiendo la primera película de Kung Fu Panda, que tiene un momento mágico en el que el maestro Tortuga, el maestro Oogway de Kung Fu Panda, de lo que es el panda, le dice a sus discípulos, dice: el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente, ¿no? Por eso incluso en todos estos cambios, en todos estos momentos de incertidumbre, es importante vivir el presente. Y luego, otro consejo también de filosofía muy oriental que yo creo que es fundamental y que todos conocemos por un anuncio que se hizo hace un tiempo, en el que salía Bruce Lee, haciendo una reflexión sobre ser como el agua, ¿no? Y que decía: vacía tu mente, sea amorfo, moldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. Dice: el agua puede fluir o puede aplastar. Fijaos lo que hablamos del Panta Rey, ¿no? De todo fluye. O puede aplastar. Efectivamente, el agua es muy fuerte contra el arrecife en un momento determinado, contra el acantilado, ¿no? Sé como el agua, amigo mío. El agua que corre nunca se estanca. Así es que hay que seguir fluyendo. Hay que seguir fluyendo y adaptándose a todo lo que pueda venir. Bueno, este consejo habréis visto que tiene mucho de filosofía, pero de verdad que sirve para muchísimo el saber que todo cambia, que nada es seguro, que somos mortales, y que tenemos que ser humildes para ser capaces de adaptarnos a todas estas incertidumbres. Por lo tanto, muchas gracias. Espero veros pronto en los siguientes consejos. Nos vemos pronto. Nos vemos en la red.